Estoy tan agradecido de que estén aquí hoy y voy a seguir adelante. Normalmente los hago estar de pie para leer la escritura. Son 19 versículos hoy. Así que pueden sentarse e iremos lentamente. Dios los bendiga. Mi escritura de hoy es unos puntos de vista en Hechos capítulo 11. Este sermón probablemente tome 2 semanas para predicarlo. Lo hicimos anoche y el Señor se reveló. Pensé que lo había hecho, pero nadie de los que estaban aquí anoche dijeron, ¡sí! Para mí, Él se reveló. Así que probablemente no hagamos el mensaje completo hoy. Pero Hechos capítulo 11 es una historia muy única y esencial en el avance del Evangelio a través del ministerio de la iglesia primitiva, donde dice en el versículo 1, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Oigan esto. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba a donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella. Toquen a alguien y díganle, miré dentro de ella. Sí, miré dentro de ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. ¿Cómo puede decirle no y llamarlo Señor en la misma frase? Es una locura. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez habló la voz del cielo. Agradezco al Señor las segundas oportunidades. Y las terceras, las cuartas. ¿Puedo tener una quinta, una sexta, una séptima, una octava? Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Vuelta a la página. Él dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Denle un suave empujón a su vecino y díganle, quítate fuera del camino de Dios. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Entonces hemos ido en el versículo 1, fuimos ¿dónde escribí eso? Lo escribí en mis notas, porque lo había visto. Fuimos de la protesta a la alabanza. De la protesta a la alabanza. Pero ese no es el título de mi mensaje. El título de mi mensaje se enlaza con el versículo 4. Comenzando desde el principio, Pedro les contó toda la historia. Comenzando desde el principio, Pedro les contó toda la historia. Ahora miren a su vecino y díganle mi título y díganle, no te estoy llamando mentiroso. Te prometo que no. Pero hay un hueco en tu historia. Vamos, díganlo como si estuvieran en la escena del crimen y han estado en la sala de interrogación toda la noche. El café está frío, mírenlo de nuevo y díganle, hay un hueco en tu historia. Miren a su otro vecino y díganle, hay un hueco en tu historia. Una historia dentro de una historia. Hechos capítulo 11 es en realidad sobre el propósito de Dios, pero es contado desde la perspectiva de Pedro, a través de la escritura de Lucas para Teófilo, para describir simultáneamente ambos, el ministerio de Pedro y el propósito de Dios. Sabían que su historia
es una historia dentro de la historia. Siempre hay una historia dentro de la historia. Hay una historia por fuera y luego está la historia que está por debajo de la superficie. Y luego está la historia que está generalizando y algunas veces ni siquiera nos damos cuenta cómo. ¿Cuántas piezas faltan de la historia que nos contamos a nosotros mismos? Aún peor, ni siquiera comprendemos realmente lo que falta. Yo lo llamaría el hueco de la trama. Han estado viendo el programa y simplemente hay un hueco en la trama de la historia. Veíamos esta película cristiana llamada Friday Night Lights con Tim Riggins. Y ellos habían puesto un hueco en la trama de esta. Hablábamos de esto y Lila Garrett condujo su auto dentro del concesionario de Body Garrett y atravesó la ventana y en el próximo episodio todo estaba bien y ella recuperó su auto. Y en nuestra familia hemos adoptado eso. Lo llamamos ¿puedo obtener un Garrett? Cuando haces algo estúpido dentro de nuestra familia y quieres inmunidad total y perdón y nunca tocar el tema de nuevo tan lejos como está el este del oeste, ¿puedes echarnos al mar? Tienes que pedir un Garrett. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han necesitado que Dios les dé un Garrett? Sí, puedo predicar cualquier cosa. Y la verdad del asunto es, en Hechos capítulo 11, ¿sabes? Es un microcosmos para lo que experimentamos tantas veces en nuestras vidas. Cuando hay un espacio, una historia lo llena. Y luego el espacio de lo que saben y lo que piensan que saben, algunas veces, es la historia que se cuentan a sí mismos lo que los atasca. ¿O tienen mucho sueño para escucharme o puedo hacer esto como quiero? Cuando la iglesia estaba comenzando, y yo era un pastor inexperto, solo un mequetrefe con camiseta barata y pantalones vaqueros antiguos y botas vaqueras, yo era olvidadizo sobre algunas cosas. Invité a este hombre a venir y compartir su historia con nuestra iglesia. La iglesia solo tenía como 2 años. E hice que la compartiera con toda la iglesia, su historia. A la semana siguiente, alguien llamó a la oficina de la iglesia y pidió tener una cita telefónica conmigo. Y la persona que llamó era un hombre de Dios. Él tenía un ministerio en la radio y yo había oído su voz en la radio muchas veces, así que cuando finalmente conversamos por teléfono fue surrealista oír su voz porque la había oído en la radio. Y nunca le hablé porque él ni siquiera sabía quién era yo, así que me sentí como importante cuando me dijeron, fulano de tal quiere hablar contigo y hacer una cita telefónica. ¿Cita telefónica? Y cuando ellos vinieron para hacer la llamada, él dijo, hola, pastor. Era una voz rica de barítono. Dijo, hola, pastor. Yo dije, oye, qué bueno hablar con usted. Y él dijo, quizás quieras oír lo que debo decirte antes de decir eso. Ahora, lo próximo que dijo fue educativo. Él me dio un seminario de educación en una llamada telefónica de 5 minutos. Me dijo, vi su entrevista con fulano de tal, la persona que había traído. Déjeme hacerlo con su voz. Vi tu entrevista y fue muy entretenida, pero no fue muy precisa. Le dije, todo lo que hice fue dejar que compartiera su historia. Y él dijo, pero hay unos cuantos huecos en esa historia y me gustaría rellenarlos. Ven, el hombre con quien estaba hablando hablaba en su papel de víctima. Y cuando él dijo su historia, contaba sobre todos los que no lo ayudaron, los que no se preocupaban por él, todos los que lo maltrataron. Él no mencionó la gente que le dio pagos para la renta. No mencionó a los que le dieron una segunda oportunidad, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Él dejó mucho de eso por fuera. Pero yo nunca olvidé lo que los pastores mayores con más experiencia dijeron, porque he estado tratando de aplicarlo en mi vida. Hay unos cuantos huecos en sus historias. Bien, no intento meterlo todo en sus comidas a esta hora del día, porque sé que es temprano. Pero hay algunos cuantos huecos en la historia que se han estado contando sobre ustedes, sobre otros, sobre sus padres, sobre sus hijos, sobre Dios. ¿Hay algunos huecos en sus historias? Quiero tomar este texto por un momento e interrogarlo. Quiero ver lo que Pedro dijo en el versículo 4, que nos llevó de, ¿cómo fue que dije? De la protesta a la alabanza. Comenzó con todo este grupo, comenzó con un rumor. Antes en los tiempos de la Biblia regaban rumores. Las cosas han cambiado.
hemos evolucionado socialmente. En la Biblia regaban rumores y no siempre eran exactos. Entonces, en el versículo 1, si lo revisan conmigo un momento, están hablando sobre Pedro yendo a comer con los gentiles. ¿Oíste lo que Pedro hizo? Oí que estaba ya comiendo tocineta, salchichas y chicharrones con esos gentiles. Oí que estaba allá abajo jugando póker. Oí que estaba tomando cerveza y viendo Cinemax y HB. Tú sabes de esas cosas. Entonces, por el tiempo, un autor dijo que una mentira puede darle la vuelta al mundo en el tiempo que lleva a atarte los zapatos. Y esto es lo más loco. La historia sobre lo que Pedro hizo llegó a Jerusalén antes de que Pedro lo hiciera. La historia le ganó a Pedro la carrera a Jerusalén. Y él está a 50 kilómetros de allá compartiendo el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo ha ido más allá de las fronteras de un grupo de personas, los judíos, hasta los gentiles, lo cual era la intención original de Dios. Cuando Él llamó a Abraham, Él le dijo, voy a bendecirte, pero no voy a bendecirte por bendecirte, voy a bendecirte para que seas una bendición. Y a través de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Eso es todo lo que quería hacer. Y ahora lo está haciendo. Pero algunas veces nos perdemos tanto en la historia, que en la historia que nos fue dada, nos perdemos de la historia más grande que Dios está diciendo. Y la palabra clave para mí en el versículo 1 dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea oyeron. La palabra es oyeron. Ellos oyeron algo. ¿Te enteraste? ¿Oíste lo que hizo? ¿Oíste eso? No entiendo eso. ¿Leíste el artículo? No, solo leí el titular. ¿Tiene la evolución? ¿Cómo se llama? Elevation, ¿la iglesia Elevation? Oí que no ponen una cruz ni un altar. Oí que tienen un trampolín en el escenario para el año bisiesto. Oí. ¿Saben el problema que es cuando se toman a pecho lo que oyen sin cerciorarse antes? Entonces, lo primero que quiero decir, quiero hacer un sermón alrededor de esto. Quiero advertirles sobre 4 tipos de historias que arruinarán sus vidas si las dejan. 4 tipos de historias con algunos huecos, y la primera que quiero mostrarles es, cuidado con las historias de segunda mano. Cuidado con lo que creen que no hayan visto por sí mismos. Y para todos los mayores de 12 años, levanten sus manos si son mayores de 12 años, levanten sus manos y salúdenme bien y déjenme saber que su circulación anda bien. Sí, salúdenme a mí. Si somos mayores, ¿podemos por favor tomar una decisión de calidad que detenga la opinión de otros, que se determinen a través del filtro de las opiniones de otros? El contraste es severo. En el versículo 1 dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea oyeron lo que Pedro estaba haciendo y lo criticaron desde su ignorancia. Pero en el versículo 5 dice que ellos oyeron lo que hizo Pedro. Oigan lo que dice Pedro. Pedro tiene una perspectiva de primera persona. Entonces, no se guía por lo que oyó, sino por lo que experimenta. Es por eso que no me afecta lo que ustedes piensan de cómo es Dios. Ustedes pueden decirme que Dios es crítico y odioso, pero yo no creo eso, porque he experimentado su amor, he visto su bondad, he sentido su toque, he experimentado su abrazo. Entonces, cuando oigan algo de segunda mano y lo tomen como verdad, puede ser peor que ser fumador pasivo. Ser fumador de segunda mano destruirá sus pulmones. Las historias de segunda mano destruirán sus vidas. Las historias de segunda mano evitan que conozcan personas que en realidad les agradarían si simplemente no las conocieran a través de una pantalla. Las historias de segunda mano evitan que estereotipen géneros y razas y otras denominaciones. Una vez estaba dando un paseo con un pastor y pasamos por una iglesia y el estacionamiento estaba repleto. El estacionamiento estaba tan lleno que la gente aparcaba al lado del camino de esa iglesia. Y estábamos pasando para ir a su iglesia y yo estaba hablando por él. E íbamos a su iglesia y él señaló la iglesia con estacionamiento lleno y dijo, esa es una iglesia extraña. Y yo dije para mí, y también está llena.
Y entonces, cuando algo los hace sentir inseguros, ustedes se escudan a sí mismos llamándolo extraño. Y de allí es que quiero que salgan. Algunos de ustedes se están aferrando a historias sobre sí mismos que ni siquiera son verdad y que les fueron dadas de segunda mano. Historias que aceptan como realidad. Saben que soy el más pequeño de mi tribu. Esta es una historia del Antiguo Testamento que lo ilustra. Soy el más pequeño. Mi tribu es la más pequeña. Yo soy el más pequeño de la tribu. Y quiero preguntarles lo que Dios le preguntó a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les contó esa historia? Algunas veces es gente bien intencionada. Quiero decir, no eran paganos. Eran judíos, cristianos practicantes quienes querían hacerlo bien. Pero lo que pasó en sus días pasa en los nuestros cuando Dios originalmente bendijo a su gente. Él quería que ellos fueran más allá de sus fronteras, pero con el tiempo la tradición interfiere con la verdad. Entonces comienzas a pensar que tu tradición es la verdad. Y si alguna vez un miembro de la familia les dijo algo como, te estás volviendo un poco grande para tus pantalones, ¿solían decirlo así en Moncks Corner? Ya saben, cuando avanzas, te estás volviendo demasiado grande. Es una forma de mantenerlos atascados en la tradición de lo que nuestra familia ha logrado y lo que hacemos. Y entonces es tan subconsciente para la mayoría de nosotros. Es una historia que corre en segundo plano y ni siquiera jamás nos enteramos. Pero es una historia que alguien más les dijo. Y luego nos las pasaron y nosotros la tomamos como propia y nos quedamos atascados en una historia por 80 años de nuestras vidas y pudimos haberlo evitado de haber escuchado la voz de Dios. Oigo la voz de mi mentor de prédica diciendo, ve más despacio, Farik. Así que déjenme hacer eso por un momento. ¿A qué historias se están aferrando que son viejas? ¿Qué les impide ver lo que es nuevo? Y lo que es actual, y lo cierto, y lo real. Historias de segunda mano. Eso es algo peligroso. ¿Alguna vez jugaron ese juego en el que pasan esa frase por todo un grupo? Podría comenzar diciendo, vendo leche, y para cuando llegue a Cristi, y para cuando pase por todos hasta aquí, saben que se convertirá en, ya saben, Donald Trump es el pastor de la iglesia Elevation, después de pasar por todos. Y nunca ha sido peor de lo que es ahora mismo en nuestro mundo cuando no leemos toda la historia, sino solo el titular. Y entonces se convierte en, bueno, no eres esto, solo eres esto, y no puedes eso. Y toda la gente blanca, y toda la gente negra, y todos los hombres, todas las mujeres, y esta comunidad, y esa comunidad. Y es una forma genérica de evitar que quitemos las etiquetas, porque las etiquetas siempre limitan, y cuando se etiquetan a sí mismos, se limitan a sí mismos. Entonces, todo eso sirve para decir que pueden haber algunos huecos en sus historias. Algunas cosas que se han dicho a sí mismos y no son necesariamente verdad. Él dijo, eso era muy entretenido, pero no era muy exacto. Algunas veces se cuentan una historia para sobrevivir, para lograr algo. Y lo que me parece triste es que alguien pudo haberlos rechazado en algún momento de sus vidas por cómo se sienten respecto a sí mismos. Y luego tú lo tomaste como un indicativo de tu valor. Ellos se salieron de mi vida, debe haber algo mal en mí. Es la historia de ellos, no la tuya. Esa es la historia de ellos, no la tuya. Esa es la historia de ellos, no la tuya. Y no tienes que apropiártela. Y me encanta Pedro, porque él es tan osado. Entonces el reverendo osado entra, pero él tiene todo bajo control y solo les dijo toda la historia. ¿No quieren que Dios les muestre la historia completa de sus vidas? Y cuando comienza la historia, Él comienza con el personaje central favorito de todos en la historia. Miren el versículo 5, ¿listos para eso? Así es como comienza cada historia. Vean esto. Yo. Número 2. Cuidado con las historias egocéntricas. Hombre, cuando te pones en el centro de cada historia, vas a terminar estresado. No hay suficientes antiácidos en el mundo para calmar tu estómago
si te pones en el centro de cada historia, y esto es para todos nosotros que nos ofendemos fácilmente, ¿sí? ¿Viste cómo me vieron? No les gusto. Si les gustas, tienen sueño. No les gusta su esposo. No eres tú. Oh, miren a alguien y libérenlo, díganle, no eres tú. No eres tú. No estaban enojados con Pedro. Estaban atascados en una estructura, en un sistema, en un modo de pensar. Cuando me hago el centro de la historia, absorbo estrés innecesario. Algunas veces cuando predico, pienso que no lo estoy haciendo bien si todos no dicen amén o algo así. Pero ¿qué tal si estuvieron despiertos hasta la madrugada y no durmieron bien? ¿Cómo voy a tomar eso como un reflejo de mi prédica? No creo eso, el diablo miente, es una buena prédica, ya sea que lo acepten o no. ¿Y saben algo? Necesito mejorar eso en mi vida, porque realmente lucho pensando que cada historia comienza conmigo, de cómo me trataron. Entonces digo, ya saben, que Dios tiene una razón para todo. Y lo que quiero decir con eso es, bien, este es mi pequeño secreto. Lo que quiero decir es, Dios tiene una razón para esto que me va a gustar estar de acuerdo y comprender. Y eso no es simplemente como es. ¿Cuántos saben que no es como es? Una historia egocentrista sobre paternidad, cuando lo tomo para mí, recuerden que son creyentes circuncisos. Quiere decir que es una señal externa de un pacto, de algo que pueden ver. No necesariamente lo verán siempre, pero podrían verlo. Voy a dejar eso justo allí en caso de que sus niños no hayan ido al ministerio de los niños hoy y pueden hacer ese estudio de la Biblia en casa, pero podrían necesariamente no verlo y podrían verlo. Y aquí está la tentación. Cuando tratamos de alejarnos de lo que podemos ver y decirnos historias a nosotros mismos y luego comenzamos a llenar el espacio. Recuerden, Pedro está a 50 kilómetros de Jerusalén y ellos comienzan a contar la historia. El espacio crea historias. El espacio físico crea historias. Algunas veces no necesitas escribir ciertas cosas, necesitas tomar el teléfono y llamar. A veces los textos no comunican los tonos y van a emplear 6 meses arreglando un desastre en la relación porque usan sus pulgares en lugar de sus pies para caminar y tener una conversación real. Entonces, cuando tienen espacio, crean historias. Inclusive el espacio del tiempo crea historias. Saben, mucho tiempo pasa en sus vidas y comienzan a recordar cosas diferentes, ¿verdad? Es difícil para mí ahora criar niños para recordar lo que es ser un niño. Entonces, si uno de mis niños hace una actuación, inmediatamente pienso que es sobre mí. Me están irrespetando a mí. Yo soy el hombre de Dios. Y un día el Señor, de verdad, esto fue, ¿alguna vez han tenido una de esas bombas de Dios desactivarse dentro de ti cuando creías que lo que pensabas estaba mal? Yo pensaba en uno de mis niños, son tan egoístas. Tomaban ciertas decisiones y pensé, esto es tan egoísta. El Señor dijo, no son egoístas, tienen miedo. Piensen cómo es cuando comienzan a inundarse con todas esas hormonas. Piensen cómo es cuando te cambian las reglas de pronto y aún no tienen chicos grandes, pero van a recordar ciertos momentos en sus vidas cuando estaban actuando egoístamente. Pero la razón para eso es porque tenían miedo. Y cuando tienen miedo, comienzan a actuar egoístamente, porque están en modo de protección. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy desde Dios, son tan egoístas y Dios me está mostrando la historia completa, ¿ven? Hay un hueco en su historia. Hay una historia completa y luego hay un hueco en sus historias. Y algunas veces nos contamos historias a nosotros mismos sobre otros sin darnos cuenta que ellos también están pasando por cosas. No quieren decir amén ahora porque significa que debemos tener compasión con las personas, parecido a como Dios tiene compasión con nosotros, parecido a como queremos que Dios nos perdone, parecido a como queremos que Dios excuse nuestros vacíos. Vamos a tener que decir algunas veces, Dios, ayúdame a parar de tomármelo para mí. Dios, perdóname por hacer esto sobre mí. Siento el Espíritu Santo y su fuego en mis huesos ahora mismo. Es más grande que tú, es más grande que tú.
¿Cómo pudo Pedro haber sabido que por lo que estaba siendo criticado en ese momento conduciría a la penetración del Evangelio en el Imperio Romano? No tienen idea de lo que Dios está haciendo a través de este conflicto en este momento en sus vidas. Hay una historia más grande siendo contada y hay un hueco en sus historias. Hay un hueco en tu historia, querida Holly, querida Holly. Hay un hueco en... ¿Conocen esa canción? Hay un hueco, no en tu cubeta, hay un hueco en tu historia. Hay un hueco en tu historia. Y no podemos soportar no saber cómo van a salir las cosas. Y lo que hacemos es inventar una historia. Digo, inventamos... Miren, siéntense, voy a hablarles de historias selectivas. Historias selectivas. Esto pasa cuando no saben lo que va a pasar a continuación en sus vidas, como piensen sobre la incertidumbre a la que se enfrentaba la iglesia primitiva, bajo una gran persecución y un gran propósito, a la misma vez que una gran persecución, y ambos suceden simultáneamente. Pero ¿qué historia van a elegir ustedes? Historias selectivas. Ustedes siempre están seleccionando sus historias, y algunos de nosotros, por alguna razón olvidada, nos mantenemos escogiendo historias de terror. Llenamos las partes desconocidas de nuestro futuro. ¿Saben qué? Algunos podríamos darle a Stephen King una carrera por su dinero. Si ponemos en papel las más terroríficas historias sobre lo que podría pasar en nuestras vidas, digo, si Stephen King no tiene nada de ustedes, pueden crear Boogeyman, pueden crear escenarios del más pequeño. ¿Han notado cómo lo más pequeño puede poner una historia? ¿Saben? Si son padres primerizos, levanten sus manos. Ellos no duermen toda la noche. ¿Cuántos tienen un bebé y no duermen la noche completa? ¿Y cuántos piensan si esta es una señal de las cosas por venir y ahora los tienen en rehabilitación y ahora los tienen en drogas, ponchados y con una aguja en su brazo y solo tienen cólicos? Neumático pinchado. Oh, Dios, va a ser uno de esos días. Esa es una historia. Va a ser uno de esos días. Neumático pinchado. Ahora esa persona pudo tener un neumático pinchado y decir, Dios debió protegerme de una colisión que iba a suceder más adelante. Eso es solo una historia. ¿Listos para esto? No pueden escoger cada situación, pero pueden escoger la historia. Oh, el poder de Dios está en esa verdad. Ustedes escogen la historia que se cuentan a sí mismos. Y si algo es difícil, pueden decir, hombre, esto es difícil, pensé que Dios me había mandado a hacerlo. Pero creo que el Señor no está en esto. Esto es difícil. No debe ser esto. ¿Y qué tal si Jesús hubiera pensado así sobre la cruz? Oh, esto es duro. Esta no debe ser la voluntad de Dios. No debía haber oído bien. Pero esto es duro. Esto es una historia. Aquí va otra historia. Esto es tan difícil que debe ser Dios. Ese debe ser el diablo. Debió haber recibido un memo porque estoy haciendo algo bueno. Estoy siendo educado. Eso es lo que significan estos gigantes. Es peligroso cuando seleccionan ciertas historias. No le importo a nadie. Dame tu teléfono. Te mostraré que hay gente que se preocupa por ti, que te buscaron esta semana. Pero dejaste a ese diablo en tu sala de edición y le diste tu máquina de escribir. Soy predicador de la vieja escuela. Le diste el puesto en la silla para editar tu historia. Tú puedes escoger tu historia. No siempre creí en esto. Yo pensaba, bueno, cierta gente tiene ciertas historias. No, esas son situaciones. La vida te dará mucho sufrimiento. No tienes elección. Pero si vas a tener que sufrir lo suficiente por las situaciones que trae la vida, ¿por qué vas a escoger sufrir con una historia? No sé para quién es esto, no es para asustar a alguien. ¿Has sufrido lo suficiente?
Has sufrido suficiente. Lo que estás pasando es ya tan duro. Lo que estás manejando es ya tan pesado, sin mencionar tu propia historia, que refuerza la idea de que Dios no está contigo. Todavía estoy en Hechos 11. Pedro les contó la historia completa. Él vio lo que Dios hizo. Ellos lo oyeron. Él lo vio. Ellos lo oyeron. Él lo vio. Ellos lo oyeron. Él se presentó y dijo: oí todo lo que ustedes han dicho sobre mí, pero hay un hueco en su historia. Ustedes me dicen lo que oyeron. Déjenme decirles lo que vi. Yo vi la visión de toda la tierra siendo alcanzada por el Evangelio de Jesucristo. Yo lo vi, yo lo experimenté. Yo sé que Dios es para mí. ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo estuve allí. Yo estuve allí cuando Él me levantó. Yo estuve allí cuando nadie más pudo darme el alivio, el bálsamo, la medicina. Pero Dios me ayudó a pasar esa noche. Yo estuve allí cuando estaba en el medio de una tormenta emocional donde no veía salida. Pero mírenme del otro lado, bailando en la orilla. Yo estuve allí. No pueden decirme que Dios no es real. No pueden decirme que no me escogió. No pueden decirme que la gracia no es efectiva. No pueden decirme que se acabó. No pueden decir que lo mejor está detrás de mí. No pueden rebajarme. Sé demasiado. Yo lo vi. Ustedes me dicen lo que oyeron. Yo les diré lo que yo vi. Siento el Espíritu del Señor. Ustedes escogen la historia. Ahora, si esta es la temporada más difícil de tu vida ahora mismo, aún puedes escoger la historia. ¿Aplaudiste porque pasas por un infierno? Puedes escoger lo que te digas a ti mismo, la historia de esta temporada. ¿Sí? Porque oigan esto. Una persona dice: estoy atravesando el valle de la sombra de la muerte. Otra dice: hay una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Es la misma situación, pero es una historia diferente. ¿Olvidaron cómo gritar mientras estuve ausente la semana pasada? Griten si saben que el diablo puede tomar su dinero. Él puede robarles unos pocos años, pero no puedes llevarte mi historia, mi alegría, mi unción, mi autoridad. Te tengo debajo de mis pies, serpiente. Ahora, uno de mis mejores amigos está atravesando la peor temporada de su vida ahora mismo. Y él y su esposa lo perdieron todo el año pasado. Perdieron todo. No lo digo como decimos, ya saben, como si fuera a perder un juego de video. No estoy hablando de eso, estoy hablando de despojo. Hablo de que me sentí como si estuviera viendo el libro de Job. Pensé que perderían su fe. De verdad lo hice. Y lo que me disgustaba es que cada vez que los llamaba para alentarlos, ellos comenzaban a alentarme a mí. Les decía: ¡paren! Esta es su llamada de aliento. ¿Alguna vez han intentado abrir la puerta y alguien la está abriendo a la misma vez? ¡Para! Y entonces, ella dijo algo, la esposa. Ellos perdieron su ministerio. Tuvieron que mudarse al otro lado del país. Y mucho de eso fue decisión de él, no de ella. Y luego, a consecuencia de la decisión de él, ella acaba teniendo que dejar todo lo que tenía, el lugar donde crecieron, todo, el ministerio, la mascota, todo, lo dejaron todo, al otro lado del país. Luego a ella le diagnostican cáncer. Y me pongo: ¿de verdad, Dios? ¿Ella? Bien, yo la vi después de que había pasado por la quimio. Y luego ella estaba, ya saben, 33% más pequeña que cuando la vi. Toda la sustancia estaba en completo efecto. Ella comenzó a darle gracias a Dios por el seguro. No quiero que aplaudan todavía, porque pienso en esto. Ella dijo: a pesar de que lo perdimos todo, de no habernos mudado al otro lado del país, no nos hubieran puesto en un seguro diferente y nuestro antiguo seguro no hubiese cubierto esto. Esperen, no aplaudan. Entonces pienso, tengo una actitud al respecto. Bueno, si Dios los llevó al otro lado del país por un mejor seguro, Él debería curar el cáncer. Así es como pienso. Ya todos están
Sus auras están brillando, todos confían en el Señor con todo su corazón, no se apoyan en su propio entendimiento. A veces yo sí me apoyo en eso y digo, es ridículo. Yo dije, y no lo dije en voz alta, sino que estoy sentado, pensando más allá. Pensando y digo, ¿Dios les hizo perder todo y les llevó al otro lado del país siendo Él un sanador? Estoy pensando que... Los llamé ayer y les dije, sigo pensando en esa cosa del seguro que ustedes dicen. Me molesta. No tiene ningún sentido lógico ni táctico. El gran Dios que pudo dividir al Mar Rojo no puede detener tu cáncer y solo te da una mejor póliza de seguro. No lo entiendo. Ella dijo, no es tu historia. Mejor es que todos me ayuden a gritar o no vamos a llegar al final. Ahora quiero que miren al diablo y le digan, no es tu historia. Ella dijo, si hubiese creído que este era el fin para mí, no hubiese sobrevivido. Pero sí creí que yo vería la bondad del Señor en el mundo de los vivos. Ella dijo, esa es mi historia y me aferro a eso. Háganle saber al diablo, Dios me sanó, yo gané. Yo puedo elegir la historia que contar. Sí, sí, siento autoridad en esta palabra. Puedo escoger la historia que contar. Puedo escoger. Cuidado con las historias selectivas. Cuidado con las historias egocéntricas. Cuidado con las historias de segunda mano. Y tengan cuidado con las historias cortas. Se sentaron como si quieren que termine. Ahora, cuidado con las historias cortas. Este punto no es para Holly. Ella nunca en su vida puede que pague por esto cuando llegue a casa, pero valdrá la pena si les hago entender este punto. Mi esposa, cuando estaba creciendo, su papá solía decir, porque había 3 mujeres en la casa, bueno, 3 hijas, la esposa, entonces era hombre contra estrógeno y el estrógeno era muy poderoso. Y entonces, cuando ellas comenzaban a decir una historia, él decía, ¿cuánto va a durar esta historia? Necesito saberlo, ¿podría ponerme cómodo en esa silla? ¿Podría traer mi almohada? ¿Podría traer algo de comer? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Fin de la historia. Pensaba que era muy grosero por decir eso, pero ahora parece que entiendo lo que decía, porque no es que no quería oírla. Solo quiero adaptar mi capacidad de atención, asegurarme de que pueda tomar notas y así poder volver al punto número 3A y eso, ya saben. Pero es siempre tan elocuente, todos la conocen. En todo caso, ella dice a la gente todo el tiempo algo que nunca le he dicho a nadie. Ella dice, alguien le dijo que esto sucedió la semana pasada. Verídico, está bien. Porque dije esto anoche, ella sabe lo que voy a decir. Ella le dijo a alguien la semana pasada, estaban comenzando a contar la historia. Yo estoy bostezando. Estaba interesado, pero tenía un bostezo interno. Pensaba que mientras más asintiera, más rápido terminarían. Y ella dice, oh, esta es una gran historia. Por favor, cuéntamelo todo y no omitas ningún detalle. Y cuando dije que Pedro contó toda la historia, pensé en Holly. Pensé en toda la historia, todos los detalles. Y algunas veces dejan que la duda los corte en el medio de una frase que Dios está diciéndole en sus vidas.
Así que tengan cuidado con las historias cortas. Tengan cuidado cuando la gente trata de resumir sus vidas en una ordenada y pequeña categoría. Tengan cuidado cuando se cuentan una historia y dicen, eso es todo. Eso no es todo lo que hay. Hay más en la historia. Hay un hueco en tu historia ahora mismo. Y me pregunto con qué van a llenarlo. Cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, él fue a darle la buena noticia sobre Jesucristo. Cuando él la recontó a los creyentes circuncisos en Jerusalén, él dejó una parte por fuera. Déjenme mostrarles lo que él dejó por fuera de la historia. Él dejó fuera el sermón que predicó cuando estaba allá. Quiero mostrarles una sola cosa antes de que me siente y deje este micrófono y los envíe a casa felices. Quiero mostrarles por qué algunos de ustedes están atascados en una parte de su historia que nunca tuvo la intención de ser el final. Porque cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, en Hechos capítulo 3, versículo 39, él dijo algo sobre Jesús, del que todos somos testigos. Yo lo vi, yo sé lo que oyeron, yo lo vi, yo estaba allí, yo lo vi salvarme, yo lo vi pagando el precio por mis pecados, yo lo vi derramar su sangre, yo lo vi con los latigazos en su espalda, yo lo vi como un cordero ante el esquilador y él no dijo una palabra, yo lo vi por mí mismo y somos testigos de todo lo que él hizo en el país de los judíos y en Jerusalén lo mataron, lo colgaron de una cruz, lo colgaron de una cruz, lo colgaron de una cruz, La palabra del Señor para ustedes hoy, mis hermanos y hermanas, no se detengan en las comas. No se detengan en las comas. Porque el próximo versículo dice, pero Dios, amo estas dos palabras como amo el aire en mis pulmones. Pero Dios, éramos intrusos, quebrantamos su ley, no merecíamos misericordia. Que alguien grite, pero Dios. Vean, si se detienen en la coma, nunca verán el pero. Dios se levantó de la muerte en el momento en que la historia comenzó a esparcirse. La resurrección es posible cuando se dan cuenta de que Él no permaneció en la cruz. Cuando lo clavaron a un madero, pusieron un clavo en sus manos. Pero el domingo temprano, Él le mostró algo a Tomás. Pon tu dedo donde estaban los clavos. Hay un hueco en tu historia. Este es el Evangelio de Jesucristo. Hay un hueco en tu historia. Síganme hasta el jardín donde pusieron su cuerpo en una cueva. Su cuerpo no estaba allí. Fue levantado. Hay un hueco en tu historia. Y lo mejor está por venir. Y el que comenzó la buena obra en ti estará agradecido hasta completarlo. Si lo creen, peguen un grito ahora mismo. Dejen que los oiga. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto, únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea, y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo, y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar Ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos, Dios los bendiga.